Bienvenidos a Noé Explain. El día de hoy vamos a ver la relación entre ciencia de datos e inteligencia artificial. Si no has visto mis videos anteriores, te recomiendo que lo hagas. Te dejo el link en la descripción, en la parte de abajo. Como hemos visto, los datos son como la piedra filosofal en Machine Learning. Bueno, no tanto así, pero sí es algo fundamental. Si no tenemos claro la calidad y la cantidad de datos que vamos a utilizar para el entrenamiento de nuestro modelo y así generar predicciones adecuadas, de nada va a servir la inteligencia artificial o el modelo o el algoritmo que nosotros estemos entrenando. Si bien nosotros cuando acudimos al médico debemos de ser claros en los síntomas que tenemos y precisos en los padecimientos que hemos tenido anteriormente, de igual forma la inteligencia artificial necesita de datos concretos y claros para poder hacer una predicción o una inferencia satisfactoria. La mayoría de nosotros los datos nos parecen de forma irrelevante. Puede ser que estemos nosotros barriendo la calle o estamos observando cuántos carros rojos pasan, en fin, hasta el sabor de los tacos nos es indiferente. Seguramente al taquero con el que tú tienes visitas le encantaría saber cuál es o qué textura o cuánta carne es lo que a ti más te agrada. Para alguien que sea un especialista, los datos son oro molido. Entonces, ¿qué es un dato? Pareciera ser algo intuitivo en todos nosotros, ¿no? Si es cualquier cosa, entonces no habría que dar mayor definición de ello, pero no. Hay que ser claros y precisos en lo que es un dato. Por ello, no vamos a dejarlo de forma ambigua y diremos que un dato es un conjunto de símbolos que pueden ser numéricos, alfanuméricos, grafos, etc., que utilizamos para describir un valor, un objeto o una idea. Y aunque ya tenemos una definición clara de lo que es un dato, no podemos quedarnos ahí. Si eso fuera posible, cualquiera podría hacer un entrenamiento con un Machine Learning, pero la realidad es que no. Necesitamos tener conocimientos más profundos acerca de los datos. Y exactamente eso es a lo que se refiere ciencia de datos. Es un conocimiento más amplio en el manejo, tratamiento y exploración de los mismos. Bueno, supongamos que tú quieres hacer una investigación acerca de vos. Para tener esa investigación, debes de tener un cierto manejo o conocimiento de qué datos están llevando a cabo en esa investigación. Es decir, tú debes de saber qué es una frecuencia, debes de saber qué es un tono, debes saber tal vez qué es un decibel, en fin, algo que te haga saber qué tipo de datos vas a alimentar a tu red neuronal o a tu Machine Learning. Cualquiera que sea el algoritmo que tú estés ocupando, debes de saber qué tipo de datos vas a manejar. De igual forma, si tú tienes un formato de fotografía, debes de saber qué canales de luz existen, qué es un píxel de mínimo y algunas otras características que sean fundamentales que tú quieras destacar dentro de la investigación. Sí, entonces para poder realizar investigación dentro de ciencia de datos y de Machine Learning, debes de tener conocimiento en los datos que vamos a manejar. Si tú no eres un especialista en el área, tienes que tener apoyo o conocimiento de quién sí es un especialista en el manejo de ese tipo de datos. Bueno, ciencia de datos y un especialista en ello es exactamente a lo que se dedican, a obtener, depurar, explorar y modelar los datos. En primera instancia, para la obtención de los datos, debemos de ver de qué fuentes los vamos a obtener. Puede ser que los investigadores en ciencia de datos vean diferentes fuentes, sean primarias o secundarias, sean de recolección de muestras dentro de la red o de una gran base de datos, o sean muestras propias. Y además de ello, tenemos que ver que la segunda parte es la depuración. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tenemos que tener la base de datos, sino observar que dentro de ella no haya errores. ¿Como cuáles errores? Bueno, que se haya metido algún ruidillo dentro de alguna toma de voz, o que todas las fotografías tengan el mismo formato y las mismas dimensiones, en fin. Son muchas partes del trabajo. Y por último, y no menos importante, es la exploración. Dentro de la exploración de los datos, nosotros podemos estar analizando características que nos sean relevantes y que no hayamos podido observar de primera instancia. De hecho, este es un trabajo fundamental para quienes se dedican a ciencia de datos. Las empresas tienen un cúmulo de información que tal vez ellos no saben qué tan importante es y quieren sacarle el valor agregado a ello. Bueno,
Data Science abarca todas estas características y mucho más, pero si tú te quedas con estas 4 primeras, ya estamos del otro lado. Entonces, para Data Science es importante que nosotros tengamos un manejo completo, total de los datos. No nada más es la recolección y tener un montón de datos ahí almacenados. Si vemos, llevan un proceso y llevan ciertas técnicas que nos permiten generar cada uno de esos procesos por separado. Pero bueno, no te preocupes. No es que tú tengas que ser un buenazo en Data Science. Si tú no tienes conocimiento de todo esto, basta con que sepas que es importante tener estos 4 principios y al momento de generar tus modelos, los apliques. Un segundo reto al que se enfrentan los especialistas en ciencia de datos es el volumen. Bueno, si en primera instancia vimos que la calidad y una gran cantidad de datos son fundamentales, el volumen en sí es un reto. ¿Por qué? Por la gran cantidad de datos y de procesos que se tienen que hacer al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que las IAs, como hemos visto anteriormente, las que tienen mejor rendimiento son aquellas que les podemos procurar una gran cantidad de datos para el aprendizaje. Si bien existen algunas IAs y algunos desarrollos y algoritmos que utilizan una pequeña cantidad de ellos, los rendimientos no son los mismos. Entonces, para tener un entrenamiento eficaz y eficiente, necesitamos un gran volumen de datos y ello conlleva un gran poder en hardware. Sí, toda responsabilidad necesita un gran poder. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo saben. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente quienes tienen una gran supercomputadora son capaces de desarrollar IAs. Pues en primera instancia sí y en otras no. Para nosotros que estamos iniciándonos en el campo de la inteligencia artificial, basta con que sepamos que sí necesitamos requerimientos mínimos en nuestro hardware para poder empezar en el desarrollo de inteligencia artificial. Si bien no necesitamos una supercomputadora de momento, los requerimientos mínimos sí los necesitamos, porque nuestro pobre procesador es muy cansado y lento para poder llevar estos algoritmos a buen término. ¿Qué quiere decir? Que en las últimas fechas se han agregado a nuestros procesadores algunas alternativas, como la que nos ofrece la gran N y no la roja. ¿Ustedes saben cuál? Nvidia. Sí, Nvidia con sus tarjetas gráficas y algunos controladores nos permiten utilizar los núcleos de la GPU para ayudarle a los procesos al CPU. Quiere decir que los dos trabajan en conjunto para poder llevar a cabo estos desarrollos en inteligencia artificial. Entonces, todo está perdido, necesitamos grandes volúmenes de datos para poder desarrollar nuestra inteligencia artificial. En primera instancia sí, y tenemos que ser unos expertos en ciencia de datos para poder tener estas bases de datos con todas las características necesarias y descritas por la teoría. Pues sí los necesitamos, pero viene una luz al final del camino. Ya se ha dado que investigadores nos han regalado su trabajo y existen bases de datos que cuentan con todas estas características para que nosotros nos podamos iniciar dentro del mundo de la inteligencia artificial. Y así como existe MNIST, hay muchas bases más. Una de ellas es Fashion Minis, donde el catálogo de clases va desde ropa, calzado, lentes. Bueno, tú ya te darás la oportunidad de revisarla. De hecho, si tienes curiosidad y aprender un poquito más de forma aplicada estos tipos de tópicos que estamos tratando, te recomiendo que esperes y veas nuestra serie de videos acerca de Machine Learning Deep, donde daremos ejemplos en código y fundamentos estadísticos y matemáticos de los conceptos que aquí estamos dando. Y como hemos visto, el mundo de los datos es extenso. Podríamos estar hablando de ellos días, horas, semanas, meses, hasta años. O si no, pregúntele a un especialista en ciencia de datos que dedica toda su vida al estudio de los mismos. Bueno, hemos abordado los temas fundamentales y generales que necesitamos para seguir avanzando en nuestro conocimiento de Deep Learning. Y bueno, el viaje llegó a su fin. No, sí, llegó a su fin. Pero es momento de que generes etiquetas, dale un like, suscríbete al canal y comparte este video. Deja que la inteligencia artificial llegue a todos lados.